Hola jóvenes, bienvenidos a su clase de Biología 1. El día de hoy vamos a estudiar la reproducción celular. Reproducción celular. La expectativa de logro, identificar en un esquema las partes de un cromosoma, distinguir las clases de cromosomas por la posición de un centrómero. Bien, vamos a estudiar, jóvenes, qué es un cromosoma, cuál es la estructura que tiene un cromosoma con cada uno de sus conceptos. Así que vamos a empezar la clase definiendo qué es la reproducción celular. Este tipo de reproducción celular, jóvenes, es un proceso por el cual inicia a partir de una célula madre. Esto se originan nuevas células llamadas células hijas. Durante este proceso de reproducción celular, las moléculas de ADN se condensan y forman los cromosomas. Hay tres tipos de reproducción celular. Está la fisión binaria, relativamente simple, y dos tipos más complicados que implican tanto la mitosis y la meiosis, ¿verdad? Entonces podemos decir, jóvenes, que la reproducción es un proceso fundamental para la continuidad de la vida, ¿verdad? Se lleva a cabo todos los días. ¿Qué se relaciona con esto? Se relaciona el crecimiento, la renovación, la reparación de los tejidos, como podría ser la piel, la sangre, los huesos y los músculos. Cuando una célula se va a reproducir, lo primero que hace es duplicar su material genético, es decir, su ADN. En la imagen podemos visualizar a la molécula del ADN. Nuevamente, ¿qué significan estas siglas? ADN. Significa el ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Entonces hablamos que cuando una célula se va a reproducir, lo primero que hace es duplicar su material genético, ¿verdad? Es decir, su ADN. ¿Cómo lo hace? Por medio del proceso de replicación. Se obtiene una copia exacta para cada célula hija. Entonces podemos observar la molécula del ADN, ¿verdad? Que es la encargada de almacenar la información genética de la célula, ¿verdad? Cromosomas, vamos a definir qué es un cromosoma y vamos a analizar cada una de la estructura de las partes de un cromosoma. Un cromosoma se denomina a cada una de las estructuras organizadas por ADN y proteínas. Recordemos ADN, el ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Entonces, ¿qué contienen estos cromosomas? Contienen la mayor parte de la información genética de un ser vivo. Los cromosomas son estructuras biológicas relacionadas con la reproducción celular. Mientras tanto que los cromosomas de los organismos sencillos, como por ejemplo las bacterias, son circulares, formados exclusivamente de ADN. En cambio, los cromosomas eucariontes, es decir, de las plantas, de los hongos o de los animales, son algo más complejos, ya que están formados por una larga cadena de ADN, llamada cromatina. Más adelante lo vamos a poder observar mejor. Entonces podemos observar, jóvenes, la estructura que tiene un cromosoma.
podemos visualizar toda la estructura de un cromosoma. Miren, a toda esta parte se le llama cromatidas, ¿verdad? Estas dos partes son las hermanas cromatidas. A esta parte se le llama telómero. A toda esta parte se le llama brazo largo. En la parte centro de cada cromatida se le llama centrómero, ¿verdad? Y podemos observar esta parte que es el brazo corto. Así que esta es la estructura de un cromosoma. No olvidar que un cromosoma, jóvenes, contiene la mayor parte de la información genética de un ser vivo, ¿verdad? Así que existen varios tipos de cromosoma, como ser el metacéntrico, podemos observar, ¿verdad? Tenemos el segundo, como ser el submetacéntrico, el acrocéntrico y el telocéntrico, ¿verdad? Así que el metacéntrico, jóvenes, podemos visualizar que el centrómero se ubica en la mitad del cromosoma y los dos brazos presentan igual magnitud, miren, o igual longitud, como podemos visualizar. En el cromosoma submetacéntrico podemos visualizar que la longitud de un brazo de cromosoma es algo mayor que la del otro, ¿verdad? Podemos visualizar que esta longitud de este cromosoma, ¿verdad?, de estas hermanas cromatidas es más largo que estos brazos. Miren, visualicen. En el siguiente tipo de cromosoma, como ser el acrocéntrico, un brazo, podemos observar que estos brazos son más largos que los demás, que los brazos de cortos, ¿verdad? De corto tamaño, ¿verdad? Y esto ocurre en el cromosoma acrocéntrico. En el último tipo de cromosoma, como ser el telocéntrico, solo se aprecia un brazo del cromosoma, podemos observar, y al estar el centrómero en el extremo, este tipo de cromosoma no se encuentran en los cariotipos de los humanos. Así que estos son los tipos de cromosoma o la clasificación de los cromosomas según su posición del centrómero. Mire, recordemos que esta parte es el centrómero, ¿verdad? Metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Entonces, jóvenes, podemos también explicar sobre acerca de los cromosomas homólogos, ¿verdad? Este tipo de cromosomas homólogos, jóvenes, se agrupan en parejas, que nos da a entender que son dos cromosomas, que vendrá uno del padre y otro cromosoma que vendrá otro de la madre, ¿verdad? Cromosomas paternos y cromosomas maternos. Así que podemos visualizar que los cromosomas de una célula se agrupan en parejas, ¿verdad? Entonces es aquí donde tiene la similitud, podemos visualizar, tienen la misma similitud del tamaño, ¿verdad?, forma y la información hereditaria. Recordemos que este cromosoma vendrá del padre y este cromosoma vendrá de la madre, ¿verdad? Entonces, estos cromosomas que forman un par se le llaman cromosomas homólogos. Cada cromosoma de un par de homólogos contiene genes que determinan el mismo carácter. En la reproducción celular, la célula puede ser célula haploide o célula diploide, ¿verdad? Una célula haploide tiene solamente un conjunto de cromosomas, como podemos visualizar, y a esto se le denomina como N. Mientras tanto que las células diploides solamente tienen dos conjuntos de cromosomas, que se le va a denominar 2N. En el ser humano, las células somáticas son diploides,
mientras tanto que en los gametos son haploides, ¿verdad? Entonces, la célula diploide, que es igual a 2N, son células que tienen un número doble de cromosoma. Visualicemos en la imagen ilustrativa. Las células somáticas en el ser humano contienen 46 cromosomas, ¿verdad? Mientras tanto, en las células diploides tendremos 23 cromosomas, 22 autosomas y uno sexual. Cantidad de cromosomas en el ser humano. Normalmente, cada célula en el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosoma, 46 cromosomas en total, de los cuales la mitad proviene de la madre y la otra mitad proviene del padre. De los dos cromosomas, el X y el Y, determinan si una persona nace como niña o niño y se denominan cromosomas sexuales. Las mujeres tendrán dos cromosomas representados en X. El hombre tendrá un cromosoma X y un cromosoma Y. Pregunta, pero usted se hará esta pregunta. Entonces, ¿quién determina el sexo? Si un bebé nace, si un bebé va a ser niña o si un bebé va a ser niño. Pues el sexo de una persona se establece en el mismo momento de la concepción, ¿verdad? Ya que esto depende del cromosoma que aporte el padre, como ser el cromosoma que aporte el espermatozoide del padre. Por lo tanto, es el padre que determina si un bebé va a ser niño o si un bebé va a ser niña, como podemos visualizar en la imagen ilustrativa. Observemos que el padre, en esta ocasión, el espermatozoide, la célula espermatozoide del padre, estaba aportando un cromosoma X y por lo tanto este nuevo ser va a ser niña. Podemos observar en la siguiente imagen ilustrativa que en el cromosoma que aporte el espermatozoide será el Y. Miren, podemos visualizar y por lo tanto serán de sexo masculino. Entonces, es el padre, jóvenes, quien determina si el bebé será niña o será niño. Número de cromosomas en diferentes especies. En la imagen ilustrativa podemos visualizar de cada especie con su nombre científico y el número de células diploides o número de cromosomas. Entonces, el número de cromosomas y el contenido de la información difieren entre cada especie. Cada individuo de una especie tiene un número característico de cromosomas, como podemos observar en el canino o el perro, el gato, en el ser humano como su especie científica, el Homo sapiens. La vaca, podemos observar que se difieren en el número de cromosomas o el número de células diploides, ¿verdad? Entonces, el número de cromosomas, como ser los gametos, se conocen como haploide, conjunto simple. Se simboliza nuevamente con la letra N. Y el número de células somáticas, como el número de diploide, que a esto se le denomina conjunto doble. Se representa con un número 2 y una letra N, ¿verdad? Entonces, aquellas células que tienen más de dos conjuntos cromosomas se conocen como poliploides, que en su significado serían muchos conjuntos. Podemos visualizar nuevamente, jóvenes, que el número de células diploides en el ser humano son 46, ¿verdad? Entonces, en las células del ser humano
contienen 46 cromosomas y ese es un número diploide, o sea, los gametos, el óvulo y el espermatozoide, originados en las gomadas. Por medio de la meiosis de las células germinales tienen solamente 23, lo cual constituye a su número haploide. Visualicemos nuevamente cada uno de los números diploides para cada especie. Bien, podemos visualizar en la imagen ilustrativa de un cromosoma, identificando con su gen, con su segmento de ADN. En la segunda imagen podemos visualizar la estructura del ADN, cómo va en forma de una cadena hasta llegar a las cromatinas. Cromosomas, recordemos que los cromosomas se encuentran dentro del núcleo de las células eucariotas, como podemos observar, una célula. Entonces, recordemos este concepto cuando estábamos empezando la clase, jóvenes, que los cromosomas eucariotes, es decir, como ser las plantas, los hongos, los animales, hablábamos que eran un poco más complejos que las bacterias, que los cromosomas de las bacterias que eran circulares, ¿verdad? En este caso podemos decir que en las células eucariotas y todo esto, las plantas, hongos, animales, es mucho más complejo. Están formados por una cadena larga como ser el ADN, como podemos visualizar. Miren, ¿verdad? Esta cadena larga de ADN llamada cromatina. Todo esto, miren, a todo esto se le llama cromatina. Entonces, ¿qué es el ADN, jóvenes? Es el ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? No olvidar el concepto fundamental que hablábamos, cuál es la función del ADN. Podemos visualizar un gen. ¿Qué es un gen? Un gen, jóvenes, es un pequeño segmento del ácido desoxirribonucleico. Es considerado como la unidad de almacenamiento de información de características específicas de un organismo, ¿verdad? Es decir, que es la unidad de herencia, ya que es capaz de transmitir esa información de un individuo a otro a través de la reproducción, ¿verdad? Entonces, esto significa, podemos visualizar en la imagen, ¿verdad? El gen y su concepto como lo estábamos explicando, ¿verdad? Nuevamente, entonces son unidades estructurales, funcionales de la herencia. Se transmiten de padres a hijos a través de los gametos, ¿verdad? Del óvulo y el espermatozoide. Son fragmentos de ADN que contienen la información necesaria para un carácter necesario. Llevan la información precisa para la síntesis de una proteína, que ésta será la responsable de la aparición del dicho carácter en un ser vivo, ¿verdad? Entonces podemos visualizar en la imagen ilustrativa, nuevamente, un cromosoma, jóvenes, son estructuras biológicas relacionadas con la reproducción celular. Por último, ya para terminar, jóvenes, dentro de la reproducción celular, en el ciclo celular ocurren dos procesos importantes y uno de ellos es la mitosis y la meiosis. En la siguiente clase hablaremos con más profundidad acerca de la mitosis y la meiosis.